Propiedades de logaritmos. Cuando nos preguntamos a una base determinada y un resultado, ¿cuál es su exponente? Si tuviéramos la base 2 cuando el resultado es 8, en forma simbólica lo veríamos escrito de esta forma. La respuesta, el exponente es igual con 3. 2 elevado a la 3 es igual con 8. Es decir, un exponente condicionado a una base y un resultado se llama logaritmo. En el lenguaje matemático, al preguntar por el exponente m, conociendo a la base y el resultado, se escribe logaritmo en base a del argumento p es igual al exponente m, lo cual lo leemos que exponente m en una base a genera un resultado p, o al trabajarse en el logaritmo se dice argumento de p. Entonces, cuando preguntamos 2 a qué exponente nos genera el resultado 8, lo escribimos logaritmo en base 2 del argumento 8 es igual a 3. Para orientarnos, una primera interpretación sería el logaritmo en base 2 que generó un resultado 8 cuando el exponente es 3. Y generalmente lo decimos de la siguiente manera. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. Por ejemplo, 5 al cuadrado es igual a 25. Pregunta, ¿qué exponente m en base 5 genera un resultado 25? A lo que obtenemos que el logaritmo en base 5 del argumento 25 es igual con 2. Lo leemos, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Tenemos dos representaciones importantes. La notación exponencial, que consiste en hablar de la base al exponente y un resultado. La notación logarítmica, que consiste en preguntar por el logaritmo del argumento p cuando el exponente es m. Si escribimos la misma base con un exponente diferente, cuando se tenga la base a con un exponente n, el resultado es r. Y el logaritmo en base a del argumento r es igual al exponente n. El logaritmo es un exponente y podemos escribirlo en forma de las leyes que lo rigen. La base a elevado al exponente 0 es igual a la unidad. El logaritmo en base a del argumento 1 es igual con 0. La base a elevado al exponente 1 es igual con a. Y el logaritmo en base a de la misma base a es igual con 1. De lo anterior podemos observar que cuando aplicamos un logaritmo en la misma base a, obtenemos el exponente de la expresión. También, si elevamos a la base a su exponente escrito en forma de logaritmo en la base a, lo que vamos a obtener es el argumento de la base a. Otras leyes de los exponentes, por ejemplo, cuando tenemos a la misma base con un producto y sus exponentes son diferentes, y el cociente de la misma base con exponentes diferentes, de los cuales vamos a presentar su proceso para la forma logarítmica. Cuando tenemos a la base con su exponente igual a su resultado y el logaritmo en base a del argumento igual al exponente, y una base diferente con un resultado diferente y el logaritmo en base a de un argumento r igual a un exponente n, lo podemos llevar al producto de bases, considerando la siguiente secuencia. El producto de la base con su primer exponente por la base con su segundo exponente es igual al resultado p por el resultado r. Si sabemos que el producto de las bases p por r es igual a la base con una suma de exponentes, podemos aplicar
el logaritmo de la base A en ambos lados. Y aquí observamos que la operación de producto queda como argumento en el logaritmo y al lado derecho lo que vamos a encontrar es al argumento como la base con la suma de sus exponentes. A la derecha podemos observar a la base con su suma de exponentes bajo el mismo logaritmo A. Lo que vamos a recuperar es a los exponentes. Y cuando nosotros comparamos el logaritmo en base A de la misma base A con una suma de exponentes, que son sus propios exponentes, tenemos que el logaritmo de la base A en un producto de argumentos es igual a la suma de los exponentes en forma de logaritmos. Es decir, cuando nosotros tenemos el logaritmo de la base A de un producto de argumentos, es igual a la suma del logaritmo en base A de cada argumento. Y aquí tenemos la notación en forma exponencial y en forma logarítmica. De igual manera, si nosotros queremos trabajar con el cociente de una base con diferentes exponentes, volveremos a considerar la secuencia como un cociente de dos resultados. Y que ese cociente de dos resultados nos lleva a la misma base en una diferencia de exponentes. Si aplicamos el logaritmo de base en ambos lados, vamos a encontrar por el lado derecho que el logaritmo en base A con la misma base A y en una diferencia de exponentes, lo que vamos a obtener es precisamente la diferencia de esos exponentes. Entonces, al considerar al logaritmo en base A de un argumento P sobre un argumento R, tenemos la diferencia de los correspondientes logaritmos. Es decir, cuando tenemos el cociente de dos argumentos, será igual a la diferencia del logaritmo en base A de cada uno de sus argumentos. Y tenemos la forma exponencial y tenemos la forma logarítmica. De igual manera, cuando trabajamos una potencia de potencia y consideramos que A y M son exponentes, procedemos a hacer un cambio con la ley conmutativa, en donde el exponente M multiplicado por Q es igual al exponente Q multiplicado por M. Aplicamos nuevamente la ley de los exponentes de potencia y observamos ahora que en el lado izquierdo la base A elevado a la M es igual al argumento P. Y que si el argumento P se eleva a la Q, pues obtenemos a la base A con un producto de exponentes que son Q y M. Pero ahora, si aplicamos el logaritmo en base A en ambos lados, lo que vamos a observar es lo siguiente. En la parte derecha tenemos un producto de exponentes. Y sabiendo que el exponente M corresponde al logaritmo en base A de un argumento P, al comparar la expresión, obtenemos que el logaritmo en base A de un argumento P elevado al exponente Q es igual al exponente Q por el exponente M, que no es otra cosa más que el logaritmo en base A de un argumento P. Aquí podemos observar la secuencia y tenemos la forma exponencial de potencia y su representación logarítmica, que será muy útil para despejar ecuaciones exponenciales de bases diferentes. Aquí tenemos algunas leyes de los logaritmos básicas, las cuales para el manejo de expresiones que requieran expandir o contraer logaritmos o resolver ecuaciones logarítmicas exponenciales son de suma importancia. Conviene tenerlas a la mano para poder resolver
las situaciones que se nos presenten y los ejercicios solicitados. Muchas gracias por su paciencia.